Hola a todos y todas. En este video les estaré explicando el concepto de capas, para lo cual voy a utilizar el programa GIMP y estaré mostrándoles a través de ejemplos todo lo relacionado a las capas. Para iniciar con la explicación de este concepto, voy a abrir el programa GIMP. Acá tengo ya mi archivo creado. Observemos que cuando nosotros creamos un nuevo archivo en GIMP, de manera predeterminada se crea una capa, a la cual GIMP le llama fondo. En esta capa nosotros podemos empezar a dibujar. Sin embargo, es recomendable que a medida que vayamos trabajando, es necesario ir creando nuevas capas. ¿Cómo creo una nueva capa? Acá en la barra de menú tengo la opción capa. Al dar clic sobre esta opción, se me genera una lista de menú y la primera opción dice capa nueva. Al dar clic se me crea una nueva capa y en este cuadro de diálogo me pide el nombre de mi capa. Yo le voy a escribir nueva capa y en el tamaño, de manera predeterminada, se crea del mismo tamaño que le di a mi archivo. En el tipo de relleno de la capa, de manera predeterminada está seleccionado transparencia, pero yo puedo cambiarle a color blanco o el color de fondo o color de fuente. Predeterminadamente se deja transparencia y doy clic en aceptar. Observemos cómo se crea mi nueva capa por encima de la capa fondo. ¿Qué significa entonces? Que a medida que yo vaya creando nuevas capas, estas se van a ir apilando en orden ascendente. Y aquí puedo observar, en el área de dibujo no observo nada porque es una capa transparente, de modo que las capas se van creando unas sobre otras en la misma área de dibujo. Voy a mostrarles un ejemplo con cómo funciona lo de las capas. En esta nueva capa que yo he creado, voy a crear una figura. Voy a utilizar la herramienta de selección de rectángulos. Observen que tengo seleccionada la nueva capa y en ella voy a dibujar un rectángulo. Uso mi herramienta de selección rectangular, voy a poner este color y doy a aceptar. Ahora utilizo mi herramienta de relleno de color y doy clic sobre el área seleccionada. He creado esta figura en la capa nueva. Una vez que yo he creado mi figura, se mantiene activa la selección y esto lo podemos apreciar porque vemos esos bordecitos punteados alrededor de la figura. Para quitar esta selección, yo me voy al menú de opciones, seleccionar y doy clic en nada y se quita la selección. Ahora, si yo quiero mover esta figura, teniendo seleccionada la herramienta para mover, doy clic sobre ella y se mueve. Y no afecta la capa fondo porque esta figura está en la capa nueva. Y la puedo manejar de manera independiente a la capa fondo. Observemos que el tamaño de la capa se refleja al mover la figura. Se mueve el borde de la capa, pero yo puedo ajustar esta capa al tamaño de mi figura. ¿Cómo hago esto? Me voy a la opción capa y selecciono la opción autorrecortar capa y observemos cómo el tamaño de la capa se ha ajustado al tamaño de la imagen. De modo que al ajustar esta capa al tamaño de la imagen que ya he creado, yo no podría dibujar en el área externa porque la capa está ajustada al tamaño de la imagen. Si yo hago la prueba al dibujar este círculo, no me permite pintarlo porque estoy utilizando la capa que su tamaño está ajustado a esta figura. Por lo tanto, GIMP no me deja pintar esta selección. Si en cambio yo me voy a la capa fondo,
como la capa fondo está del tamaño del área de dibujo, entonces en la capa fondo sí yo puedo pintar. Quito la selección, voy a agregar una nueva capa. Bueno, para crear nuevas capas tenemos el menú capas que ya les explicaba y damos clic en crear capa nueva, o la otra opción al final del panel de capas. Observemos estos iconos. Este icono me permite crear una capa nueva de manera directa. Este icono me permite crear una especie de carpeta donde yo organizo grupo de capas. Estos dos iconos nos permiten ordenar las capas según nos convenga. Este icono nos permite duplicar una capa existente. Por ejemplo, yo tengo seleccionada la capa, nueva capa, y yo doy clic acá, se duplica la capa con todo su contenido. De igual manera, si yo quiero eliminar esta capa, la selecciono y doy clic en este icono y se elimina la capa. Como yo lo que quiero en este momento es crear una nueva capa, selecciono la última capa y doy clic en el icono crear nueva capa. Se me muestra el cuadro de diálogo de la nueva capa donde me pide el nombre. Le doy el nombre, le voy a poner imagen, voy a dejarla al mismo tamaño del área de dibujo de 800 por 600 píxeles y en el tipo de relleno de la capa, transparencia. Creo la nueva capa. En el área de dibujo no se percibe porque es una capa transparente. Me ubico en la capa imagen, que es mi capa nueva, y voy a realizar un nuevo dibujo. A través de la herramienta de rutas voy a crear una figura diferente. Por ejemplo, un triángulo. Voy a dibujar mi triángulo. Esta herramienta se utiliza para dibujar formas como esta que estoy creando en este momento, pero las formas se crean a partir de selecciones y acá pues esto no es una selección, pero lo puedo convertir en selección dando clic en el menú seleccionar y selecciono la opción a partir de una ruta. Es decir, a partir de esta ruta que yo he creado voy a generar una selección y entonces se me crea mi selección en forma de triángulo y yo la voy a rellenar. Le voy a dar este color, voy a aceptar. Ahora con mi bote de pintura doy clic sobre esta selección, le quito la selección y observemos que aparentemente este triángulo está sobre el cuadrado, pero como lo tengo en una capa diferente, yo lo puedo mover y ubicar en cualquier otra posición. De igual manera puedo mover mi cuadro. En el caso del círculo, al mover el círculo como está dibujado en la capa fondo, esto me afecta el fondo de mi área de dibujo. O sea, se mueve la capa fondo. Por eso no es recomendable dibujar en la capa fondo, porque precisamente nos sirve de fondo de todo el dibujo, a menos que el fondo de nuestra imagen queramos que sea transparente. Entonces yo puedo manipular estas dos imágenes, estas dos figuras, y el fondo se mantiene estático. La puedo sobreponer sobre el círculo para que le dé un poco más de efecto. Al dejarla en esa posición puedo escalar esta imagen con la herramienta de escalado. Doy clic y doy clic sobre mi imagen que quiero escalar y reduzco su tamaño. Y ahora mi figura tiene un nuevo tamaño y aparentemente es una sola imagen, el círculo amarillo con el triángulo verde, pero como están en capas diferentes, realmente son imágenes independientes. Ahora, si yo quiero ocultar una capa, este ojito que se me muestra por acá me permite ocultar la capa. Por ejemplo, voy a ocultar esta capa donde tengo el dibujo del triángulo. Simplemente doy clic sobre el ojito y se oculta mi capa. De igual manera, puedo ocultar mi capa que tengo el cuadro azul.
Cuando en una capa no vamos a crear más dibujos, es recomendable ajustar el tamaño de la capa al dibujo que está en esa capa. Por ejemplo, yo ajusté el tamaño de la capa al tamaño de mi dibujo, que en este caso es este cuadrado de color azul. Veamos el caso del triángulo. Yo reduje el tamaño de mi triángulo, pero el tamaño de la capa es diferente y lo podemos observar a través de estos trazados punteados. Este trazado punteado me indica el tamaño de mi capa, o sea que es mayor el tamaño de mi capa al tamaño de mi imagen. Para ajustar este tamaño vuelvo a hacer el proceso que apliqué en la capa anterior. Tengo seleccionada mi capa y me voy al menú capas y selecciono la opción autorrecortar capa y observemos cómo se ajusta el tamaño de mi capa al tamaño de mi imagen. Entonces, para concluir, recapitulando un poco el concepto de capas, según lo que les he mostrado, son un conjunto de láminas transparentes que se apilan en el área de dibujo, donde yo puedo ir creando diferentes partes de mi composición de manera independiente, pero que al final se ve como un todo. Esto nos permite trabajar más cómodamente, porque a veces es necesario editar solo partes de una imagen y las capas nos permiten trabajar de esta manera independiente, de forma que no afecta el resto de la imagen. Por ahora es todo, espero que este video les sirva para que comprendan el concepto de capas y lo podamos aplicar en las actividades prácticas que vamos a realizar en este tema.